Ingeniero Horacio Rivera, bienvenido de nuevo. Gracias, Jorge, muy amable por entrevistarme nuevamente y tenerme en cuenta en su programa, que veo que es un éxito total a nivel del país. Bueno, Horacio, una pregunta. Ya vi comenzar el proceso de el trabajo de bioingeniería en Caldas y usted se retiró del proyecto, pero lo sigue ayudándole a la gente a resolver el problema de las erosiones y los deslizamientos. ¿Qué viene sucediendo? Que acabo de ver por las páginas todo lo que está sucediendo en muchos municipios de Caldas, pero la solución no está muy fácil cuando quien debe solucionar el problema no busca la razón de ser para solucionar el problema con bioingeniería con rigor científico. Bueno, hablando de la bioingeniería de suelos con rigor científico, quiero decirle que entre más conoce uno a las instituciones del Estado que tienen que ver con la parte ambiental, se observa claramente que no hay rigor científico ni académico entre la gran mayoría de los funcionarios, en el sentido de que cuando uno se desplaza con ellos a algún sitio, ve que las soluciones son demasiado tardías, es decir, ellos no buscan casi que dar soluciones inmediatas. Cuando se habla de erosión y de movimientos en masa, las soluciones tienen que ser ya. Yo trabajé por cerca de 35 años en el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, de la Federación Nacional de Cafeteros, y nos llamaban a resolverle problemas a los caficultores y las soluciones se daban inmediatamente. No había que esperar pero yo voy a hago un estudio geotécnico para ver qué obras civiles hay que hacer, eso nunca se hacía. Las soluciones tenían que ser ya porque es que el agua no da espera. Cuando hay un proceso, estos procesos son dinámicos. El agua empieza a llover, el agua empieza a desplazarse y en su desplazamiento empieza a hacer arrastre de materiales, de sedimentos, a socavar inclusive las mismas obras civiles que muchas veces se hacen, como puentes, destrucción de las bases de las mismas viviendas, alcantarillados empiezan a colapsar. Todo esto no da espera. Si ustedes se acuerdan o se acuerda usted del problema que hubo en Cervantes, en Manizales, mire que se rompió un tubo del acueducto, la gente por más que llamó, nadie acudió siquiera a cerrar las llaves o a suspender el agua. Si se suspende el agua, inmediatamente el problema hubiese desaparecido, es decir, no se hubieran presentado 48 muertos, porque eso lo dejaron así y al otro día amaneció, que el agua saturó el terreno y el terreno se vino con todo y se llevó las casas que habían aguas abajo. Entonces en eso es que hay que tener mucha claridad y he tratado por todos los medios de llegar a las comunidades en el sentido de que entiendan que lo de erosión y los de movimientos en masa, todas estas tragedias que se presentan en los inviernos, son predecibles, prevenibles y controlables. No hay que dar espera, porque si yo digo predecible, es que el conocimiento le permite a uno ver que eso va a ocurrir, que se va a presentar allí un movimiento en masa. Si uno sabe que ese movimiento se va a presentar, inmediatamente, ¿qué tiene que hacer? Entrar a mirar por dónde están las aguas, de qué parte vienen, si es un sistema de alcantarillado que ha colapsado, si fue una tubería del acueducto que se rompió, si hay un tanque de almacenamiento de agua y tiene fugas. ¿Cómo se detecta esto? Lo primero que se presentan son agrietamientos en los terrenos. Pero si llevan a un geólogo que no tiene experiencia o un ingeniero civil que no tiene experiencia en estas cosas, lo primero que dicen es que es una falla geológica y que las fallas geológicas no tienen solución. Entonces dejan a la gente sometida a lo que haga la naturaleza con ella. Y eso es lo que yo he pretendido evitar, es decir, tratar de que se formen las comunidades, que se forme gente, que tenga la capacidad en cualquier momento de cuestionar a las mismas instituciones y poderles decir, no, es que aquí lo que hay que hacer es esto y lo otro, y que estas instituciones procedan de una manera inmediata. Pero si hacen las cosas tardías, dicen que hay que hacer un estudio geotécnico, que hay que hacer unos seguimientos, unos monitoreos para mirar si las grietas se siguen ampliando o si se quedan quietas, esa no es la solución, esa no es la manera de atacar un problema. Lo que hay es que mirar qué es lo que está ocasionando esas grietas. Por lo general es el agua, y buscar cómo manejar esas aguas, porque si son aguas internas hay que manejar con sistemas de drenajes profundos o a la profundidad que esté ese nivel freático.
El nivel freático, cuando me refiero al nivel freático, se refiere a las aguas, a qué profundidad están del terreno. Si están a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, entonces hay que buscarlas y sacarlas de ese sitio. Inclusive, cuando trabajé inicialmente con estos problemas de movimientos en masa, yo fui la persona que originó una técnica que se llama sistemas de drenajes con filtros vivos. Inclusive se escribió un avance técnico en CENICAFE, y les cuento, con ese sistema de avances, con ese sistema de filtros vivos en espina de pescado, he podido resolver casi que la mayoría de los problemas que se presentan en el país a nivel de movimiento en masa. ¿En qué sentido? De que si se saca el agua en forma rápida, en forma inmediata, el terreno tiene que volver nuevamente a su normalidad. Horacio, la pregunta es la siguiente. Hoy en Colombia se habla de ferrocarriles para volver a construir los ferrocarriles en Colombia, pero nosotros vemos al gobierno nacional hablando mucha tontería sobre eso. ¿Qué puede ser factor decisivo en el asunto de suelos para poder mover locomotoras con 135 vagones, con 95 vagones, dependiendo si es una loma o si es plano? ¿Qué problema podemos tener en los suelos con esa clase de servicio de locomotoras en tren en Colombia? Bueno, hay que entender que en todas partes del mundo, en los países europeos, por todas estas zonas alpinas, por allí pasaron los ferrocarriles. Y hay que entender que en Colombia existieron los ferrocarriles en una época en que era todavía más difícil hacerlo, en el sentido que no se tenía la tecnología que se tiene hoy día. Mas, sin embargo, si no estoy mal, en el gobierno de este señor que es ingeniero civil, ¿cómo es que se llama? Virgilio Barco. Virgilio Barco acabó con los ferrocarriles. Y los ferrocarriles ya existiendo, uno nunca ha podido entender cómo pudieron acabar con semejante infraestructura que le costó al país muchos miles de millones, cuando ni siquiera los países más desarrollados del mundo, los países europeos, han prescindido de ese servicio, porque es el más barato que hay en el mundo para transportar no solo cargas, sino también personas. Entonces, yo diría que lógicamente hay que hacer los estudios pertinentes a nivel geológico, a nivel de suelos, para saber por dónde pasar los ferrocarriles. Pero era que anteriormente no era sino haber ampliado los rieles, es decir, ellos tenían unas medidas estándar para cierto tamaño de los trenes que había en esa época, y se decía que habían llegado unos trenes mucho más modernos, y que estos rieles en las distancias que tenían, los nuevos pues no cabrían por esos sitios. Entonces lo que había que hacer era haber ampliado la anchura de esos rieles para que cupieran las nuevas máquinas que se iban a traer, pero no lo hicieron, prefirieron acabarlos. Pues en el argot público se dice que eso fue un negocio. Simplemente quisieron acabar los ferrocarriles para fomentar el negocio de las tractomulas. Eso fue lo que se decía en el argot popular, de que eso fue lo que ocurrió. Y ustedes saben que aquí en el país todo se vuelve un negocio. Acaban con unas cosas para volver a hacer otras. Hacen una carretera para después hacer otra. Por ejemplo, allí en San Bartolo, que yo estoy haciendo unas obras de bioingeniería de suelos con rigor científico, auspiciado por Corpo Caldas. Allí se logró hacer un trabajo muy importante. Con estas técnicas se logró estabilizar esa vía, porque se manejaron las aguas, todo esto. Cuando ya todo empezó a funcionar, a estabilizarse, a restaurarse todas las laderas, parece ser que sobró un dinero por ahí a unos ingenieros que estaban haciendo unas obras, y para no devolver esas platas, porque eso en cada contrato está el IU, ¿qué? Vamos a ver. Bueno, hay unas ganancias que son como el 30%, las utilidades. El IU, las utilidades, que son como el 30%. Entonces, si devuelven ese dinero, pues lógicamente que no van a haber utilidades. ¿Qué hicieron? Tumbaron
una gran parte de las obras de bioingeniería para colocar una pantalla de concreto. Y rápidamente esa pantalla se fue al suelo. En este momento está otra vez esa vía sin paso vehicular. Ahora último hubo por ahí una visita de infraestructura departamental y lo que dijeron era que había que hacer otra carretera. Entonces yo les digo, eso es trasladar el problema de un sitio a otro, porque si uno transita por las vías del país, uno encuentra que la gran mayoría, y sobre todo las vías secundarias y terciarias, por lo general no tienen obras de arte. Las obras de arte se refieren a las cunetas y a las transversales, que permita sacar la mayor cantidad de agua en un momento dado. Es decir, que si cae un aguacero, el agua no se desplace, el agua de escorrentía no se desplace por encima de la calzada, sino que se vaya por la cuneta, llegue a la transversal y de la transversal se dirija hacia un lugar bien protegido. Pero ¿qué sucede? Ustedes caminan o uno se mueve por una vía de estas y transcurren 200, 300 metros y usted no encuentra una sola transversal. ¿Qué quiere decir? Que en 300 metros usted está recogiendo el agua que debió haber recogido en 50 metros. Por lo general las transversales las hacen cada 50 metros, pero no quiere decir que si las hicieran cada 25 30 metros fuera malo, al contrario, sería mejor, porque entre más distribuya usted los caudales de agua de un aguacero, menos problemas se van a presentar. Entonces, cuando hay aguaceros de muy alta intensidad, como hablar de un aguacero de 100 milímetros por hora, cuando se habla de 100 milímetros por hora se está refiriendo a 100 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Entonces, si yo tengo una vía de 6 metros de anchura y por 100 metros de longitud, estaría recogiendo en una primera transversal a 100 metros, estaría recogiendo 60.000 litros en una hora. Y ahí que si la transversal se hace a 50 metros, cada transversal estaría recogiendo 30.000, o sea, se disminuiría la mitad y así sucesivamente. Entonces es de entender que si se hacen más obras de arte, las cosas funcionarían mejor. Pero ¿cuál es el otro problema? Que cuando se hacen las obras de arte, se hacen las transversales, los descoles no los manejan, entonces reciben el agua y se la tiran al talud bajo. El talud bajo recibe toda esta agua y como no está entregada a un drenaje natural bien protegido, entonces esa misma agua se encarga de destruir todo el talud bajo y se presenta un socavamiento, que es lo que se conoce como negativos de carretera. Se socava la carretera, la banca por la parte baja, y a la final hay un hundimiento, entonces se perdió la banca y ahí queda otra vez las carreteras sin vía. Entonces lo que indica es que hay que hacer un manejo adecuado de las aguas de escorrentía para tener éxito en este tipo de cosas. Y si nos referimos a los ferrocarriles, pues las situaciones serían las mismas. Desde que se manejen adecuadamente las aguas, no hay por qué dudar de que una obra de infraestructura va a fallar o no va a funcionar. Bueno, hemos venido haciendo la tarea con una cantidad de profesionales hablando de realidades de país. Por eso este video que va en Pandora's Box, que va en opiniones, que es para que la gente se entere que lo que estamos haciendo, entrevistando gente con conocimiento en áreas específicas. Hoy con Horacio Rivera. Yo quiero invitarle lo siguiente, Horacio. ¿Para qué sirve la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Desastre en Colombia cuando lo único que llegan es con mantas, con mercados y no para solucionar realmente los problemas de fondo de país? Lo he venido diciendo siempre y lo he escrito y lo he publicado por internet, por Facebook, de que es que en realidad la mayoría de los cargos públicos en el país llegan por dedocracia. No llegan allí las personas que verdaderamente conocen de los temas. Y me consta de ver la gente llegar y simplemente decirle al usuario o al que está en peligro su vida y su vivienda, su infraestructura, decirles que eso es un problema de falla geológica, que ahí no hay nada que hacer, y entonces rápidamente le están obligando a las personas a firmar una carta diciendo que hay que reubicarlos, que se les va a pagar 3 meses de arriendo, y resulta que la gente se va, desocupan sus viviendas, cumplió los 3 meses
y al no resolvérsele nada, tienen que volver al sitio nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras salen del sitio, el proceso inmediatamente frena. Algo muy parecido ocurrió en Gramalote. En Gramalote decían que eso era una falla geológica, miles de cosas, pero nadie se le ocurrió decir que era que el sistema de alcantarillado era muy viejo y que era de esos alcantarillados de cemento, que ya había cumplido su vida útil y que eso era posiblemente lo que estaba fallando allí. A nadie se le ocurrió decir eso. Pero en realidad para mí lo que ocurrió allá fue un problema de aguas hervidas, que no tenían salida las aguas, y cuando hay un agua que satura el terreno, que es el que sostiene la infraestructura, pues lógicamente que si se pierde la cohesión, la estabilidad de ese terreno, todo lo que esté puesto sobre él tiene que colapsarse, tiene que caer. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con estas instituciones, de que son personas que no las preparan. Mire, en cierta ocasión me llamaron de Bogotá, de la Oficina de Gestión del Riesgo, y que para que les dictara ya una capacitación. Entonces creyeron que de pronto yo tenía la bioingeniería de suelos con rigor científico como un negocio, porque me llamaron y les dije, bueno, pero entonces yo sí, con todo gusto, yo les colaboro, yo les dicto la capacitación, pero hablemos entonces del transporte y del hotel para yo quedarme en Bogotá. Y yo no, que no lo podía poner yo. Imagínense pues una institución de esas a nivel nacional, donde se les va a dar una capacitación gratuita porque ni siquiera se les estaba cobrando, al mayor nivel científico sobre esta problemática ambiental de los desastres, y tiene que el expositor pagar el hotel y pagar el transporte para ir a servirles, ve uno que eso no está por nada. Después me llamaron por allá para otro pueblo ellos mismos y otra vez me salieron con el mismo cuento, a Paipa, y dije yo, pero no hay razón pues que una institución de estas tenga que llamar a un conferencista, a una persona que les va a dar ciencia y tecnología, y que él tenga que pagar todos los gastos. Eso es lo que estoy diciendo, de que en realidad a esta institución no está llegando la gente con formación académica que les permita predecir, prevenir y controlar estos problemas que nos tienen aquejados a todo un país. Es decir, todo el mundo habla, pero nadie sabe qué hacer. Aquí está la ciencia. Yo lo digo que con todo lo que me he podido desempeñar en el país, que todos estos problemas que están ocurriendo actualmente, todos se pueden resolver con estas técnicas de la ingeniería de suelos con rigor científico, sin la necesidad de recurrir a los estudios geotécnicos ni a las obras civiles de concreto con costos inconmensurables. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar. Horacio, pero perdón, yo le interrumpo un momentico ahí, pero sí. Esté tranquilo, si a usted lo llaman de toda parte que vaya a dar la conferencia y se coste todos los gastos, esté tranquilo que lo mismo nos pasa a nosotros. Hay gente que quiere que nosotros nos echemos al hombro todos los problemas de país cuando la gente tiene que participar realmente en el desarrollo del territorio. Ese es el problema grave de la gente, que cree que porque uno habla en un medio de comunicación de estos, porque uno tiene un poquito del conocimiento de lo que requiere de lo público, la gente cree que uno tiene la obligación con todo el mundo. Esto es una obligación de todos los colombianos para desarrollar el bienestar, Horacio. Esa sería como la función de que todos tenemos obligaciones, todos debemos aportar para que lo que queremos se lleve a cabo, pero somos todos, no puede ser uno solo, Horacio. Sí, así es, Jorge. Cuando uno a veces sirve de muy buena voluntad, y con el deseo de que aprendan, a mí ya me sucedió, no voy a embarcarme a decir dónde, ni cómo, ni cuándo, pero hubo un municipio donde colaboré mucho, y después me encuentro un diputado y me dice, ¿sabe una cosa? Todo lo que usted hizo en ese municipio, todos esos estudios, todos los diagnósticos que usted hizo totalmente gratis, los cobraron. Los cobró el alcalde de turno y usted creyó que le estaba sirviendo a la comunidad y toda esa plata se la apropiaron otros. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ocurre en el país, por eso es que uno mantiene también un poco receloso y esquivo en no ir cayendo en la trampa de cualquier persona porque le habló bonito o porque le dijo tranquilo, trabajemos los dos que nos va a ir muy bien. No, mentiras. Hay que tener mucho cuidado en eso, que fue lo que me pasó ahora último también, que tuve que desechar ese proyecto porque vi que iba a ser un fracaso total. Y cuando uno prevé
que va a haber un fracaso, lo mejor es retirarse en el momento más oportuno, porque en realidad yo siempre he cuidado mucho mi imagen, mi hoja de vida, que no quede manchada en ningún sitio. Si trataron de hablar mal de mí, habiéndome retirado oportunamente, sin haber recibido un peso absolutamente de nadie, sin haber recibido el contrato a mi nombre, ni haber estado con la responsabilidad de manejar dinero, y trataron de decir que yo estaba utilizando a los campesinos para ganar proyectos y contratos, cuando en mi vida me he ganado uno solo bajo ese sistema. Le he servido a la comunidad gratuitamente. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre cuando voy a la Cárcava del Tablazo? Reúno más de 600 personas. Se les dicta una conferencia de más de 3 horas, donde todo el mundo estaba perplejo allí, nadie se movió. De 6 de la tarde a 9 de la noche. Se les explicó lo que estaba ocurriendo en esa cárcava, cómo se podían resolver los problemas. Al otro día, a los 15 días, se les invitó a hacer un día de campo, donde se les demostró que la carretera que decían que se iba a perder, se podía salvar si se hacían las prácticas que les empecé a explicar ese día. Asistieron 50 personas, se hicieron una cantidad de trabajo, la carretera duró estable 2 años, ya recuperándose por sí misma, la misma Cárcava, y en diciembre del año pasado resultó que se movió mucho de la vegetación que se había restablecido. Y afortunadamente, hablando con la comunidad, llegó un señor de la vereda y dijo: no, lo que pasa es que esto lo dañaron a propósito. Cogieron las aguas de todos los negocios aguas arriba y se las tiraron a la Cárcava, por ahí por el punto donde se hicieron los trabajos. Entonces mire que también hay manos criminales para esto. Entonces, hacer yo todo ese esfuerzo totalmente gratuito y que no puede decir nadie esa vereda, que ni siquiera le recibí un jugo, porque ni eso hago, no recibo ni siquiera refrigerios. Y llegar ahora, después de haber hecho todo ese trabajo gratuito totalmente, llegar a ese descrédito de ellos mismos, que se desacreditaron ellos como personas, decirles que yo los estaba utilizando para ganarme un contrato. Bueno, Horacio, yo le agradezco el haber estado con nosotros de nuevo, y vamos a estar con usted cuantas veces sea posible para seguir hablando de todo eso. Aquí estamos sentados en la zona del Boquerón, entre Santa Rosa y Dos Quebradas, en una zona de cenizas volcánicas, y estamos viendo la montaña cómo la están llenando de construcciones, y esperemos a ver qué va a pasar más adelante. Ha sido un placer estar con todos ustedes, y hasta una próxima ocasión con Horacio Rivera para seguir hablando de bioingeniería de suelos con rigor científico. Gracias, Jorge, muy amable por la invitación, y como le decía, podemos seguir adelante porque hay que capacitar a la comunidad, capacitar al país, porque en esto hay demasiado desconocimiento. Esto lo tienen convertido en un verdadero negocio, y creo que es nuestro deber, yo como científico que llevo 35 años trabajando en esto, que inclusive tuve reconocimiento a nivel nacional, fui Premio Nacional de la Ciencia del Suelo en el año 1990, segundo Premio Latinoamericano de la Ciencia del Suelo en el año 1999. He sido becado inclusive también por Colciencias. Entonces, ante todas estas situaciones, yo tengo un deber moral, y es servirle al país, servirle a la comunidad, todo este conocimiento que he obtenido gracias a todos esos beneficios que me ha dado la vida. También tengo la obligación de aportárselo a la comunidad.